Te acuestas después de un día largo y casi por costumbre, tomas el teléfono para ver unos cuantos videos antes de dormir. El cuarto está en silencio. Solo se escucha el ventilador girando lentamente y el zumbido lejano de un automóvil que pasa por la calle. Deslizas el dedo sobre la pantalla una vez más. Otro video. Otro. Entonces aparece uno que no recuerdas haber buscado. Dura apenas unos segundos. La imagen es oscura y parece mostrar una habitación vacía. No tiene música, no tiene descripción, solo una fecha escrita en una esquina, la del día siguiente. Antes de que puedas volver a verlo, la aplicación se actualiza sola y el video desaparece. Intentas encontrarlo otra vez, pero es como si nunca hubiera existido. Tal vez fue un error, tal vez un fallo del algoritmo, o quizá, como dicen algunos en Internet, acababas de cruzarte con una de esas historias que nadie logra explicar por completo. Desde que TikTok se convirtió en una de las aplicaciones más usadas del mundo, comenzaron a aparecer relatos extraños en foros, grupos privados y publicaciones que desaparecen tan rápido como llegaron. Algunos parecen simples coincidencias, otros tienen tantos detalles que resulta difícil ignorarlos. Lo inquietante es que casi todas esas historias empiezan exactamente igual, con una persona convencida de que no hay nada de qué preocuparse. Hay quienes aseguran que la aplicación solo muestra aquello que uno quiere ver. Sin embargo, otros creen que, de vez en cuando, aparecen videos que jamás debieron llegar a la pantalla de nadie. Videos que duran unos segundos, desaparecen sin dejar rastro, y según quienes dicen haberlos visto, parecen conocer demasiado sobre la vida de quien los observa. Una de las leyendas más comentadas comenzó con un estudiante universitario que vivía solo en un pequeño departamento. Su rutina era idéntica cada noche. Terminaba la tarea, apagaba la computadora, dejaba una lámpara encendida junto a la cama y pasaba unos minutos viendo videos antes de dormir. Nada fuera de lo común. Una madrugada apareció una transmisión en vivo con apenas una persona conectada. La imagen era borrosa. No había música, no había comentarios. Solo se veía un pasillo largo iluminado por una luz amarillenta que parpadeaba cada pocos segundos. Pensó que alguien había iniciado una transmisión por accidente y siguió mirando por simple curiosidad. Después de unos segundos, una figura cruzó el fondo del pasillo. Fue tan rápido que casi parecía un problema de la conexión. El estudiante deslizó hacia el siguiente video. Sin embargo, algo lo hizo regresar. La transmisión seguía ahí. Esta vez el pasillo estaba completamente vacío. Entonces leyó el único comentario que aparecía en pantalla. Decía, «No mires detrás de ti». Sonrió con nerviosismo. Miró por encima del hombro. No había absolutamente nada. Volvió a observar el teléfono. El comentario había desaparecido. Pensó que alguien estaba jugando. Bloqueó la pantalla y decidió dormir. A la mañana siguiente quiso buscar aquella transmisión para enseñársela a un amigo. Nunca volvió a encontrarla. Lo extraño ocurrió varios días después. Mientras revisaba la galería de su teléfono, encontró una captura de pantalla del pasillo. No recordaba haberla tomado. Lo más inquietante era un pequeño detalle. Al ampliar la imagen, descubrió una silueta reflejada en un espejo al fondo. La figura parecía observar directamente hacia la cámara. Muchos aseguran que la imagen fue editada. Otros creen que solo era una ilusión causada por la baja calidad del video. Pero quienes conocen esta leyenda afirman que existe un detalle del que casi nadie habla. Dicen que, si la captura permanece demasiado tiempo guardada en el teléfono, tarde o temprano comienza a aparecer nuevamente en las sugerencias de imágenes, incluso después de haber sido eliminada. Nadie ha podido comprobarlo, y quizás sea mejor que siga siendo solo un rumor, porque esa no es la única historia relacionada con TikTok. Con el paso de los años, comenzaron a circular relatos sobre una supuesta cuenta que nunca aparece mediante búsquedas normales. No tiene nombre, no tiene fotografía, no tiene seguidores visibles, solo publica videos de pocos segundos. La mayoría muestra calles comunes,
tiendas, parques, puentes, paradas de autobús, lugares completamente normales. El problema es que según quienes dicen haber encontrado esa cuenta, tarde o temprano alguno de esos lugares termina apareciendo exactamente igual frente a ellos. Una mujer contó que, mientras esperaba el transporte para ir al trabajo, apareció uno de esos videos. Mostraba una banca de concreto junto a una luminaria. Nada extraño, solo una calle vacía bajo la lluvia. Deslizó hacia el siguiente video sin darle importancia. 3 días después tuvo que visitar a un familiar en otra colonia. Cuando bajó del autobús, sintió una extraña sensación de familiaridad. Miró alrededor. Frente a ella estaba exactamente la misma banca, la misma lámpara, el mismo árbol. Incluso el charco de agua parecía ocupar el mismo lugar. Pensó que era una coincidencia. Sacó el teléfono para comparar el video. No estaba. Toda la cuenta había desaparecido. Lo único que permanecía era una notificación antigua indicando que había interactuado con aquella publicación. Nunca logró volver a abrirla. Muchas personas respondieron diciendo que seguramente el algoritmo había recomendado un lugar cercano. Otros señalaron que miles de calles pueden parecer iguales. Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a compartir experiencias muy parecidas. Cada uno describía escenarios diferentes. Todos afirmaban lo mismo. Los videos desaparecían antes de poder mostrárselos a alguien más. Y todos aseguraban haber sentido esa incómoda impresión de haber estado observando un recuerdo que todavía no ocurría. ¿Qué pensarías si un video mostrara un lugar que visitarás dentro de unos días sin que tú mismo supieras que terminarías ahí? ¿Lo considerarías una coincidencia o preferirías cerrar la aplicación de inmediato? Mientras estas historias seguían multiplicándose, apareció otra leyenda mucho más inquietante. Esta no hablaba de lugares, hablaba de rostros. Según el rumor, algunos usuarios recibían recomendaciones de personas completamente desconocidas. No hacían bailes, no hablaban, ni siquiera parecían creadores de contenido. Solo miraban fijamente a la cámara durante varios segundos. Después sonreían. Nada más. La mayoría de quienes encontraban esos videos simplemente seguían deslizando. Pero algunos cometían el error de entrar al perfil, y ahí comenzaban las preguntas. Todos los videos mostraban exactamente a la misma persona, siempre con ropa distinta, siempre en lugares diferentes, siempre mirando directamente al espectador. Lo extraño era que ninguno superaba las 10 reproducciones. Aún así, cientos de personas aseguraban haber recibido esas publicaciones en la sección «Para ti». Cuando intentaban compartir el perfil con alguien más, el enlace dejaba de funcionar, como si jamás hubiera existido. Un joven decidió descargar uno de esos videos antes de que desapareciera. Quería demostrar que todo era parte de una campaña extraña. Guardó el archivo, lo envió a un amigo. El amigo respondió unos minutos después. Preguntó por qué le había enviado un video completamente negro. Confundido, abrió el archivo desde su propio teléfono. Él sí podía verlo. La persona seguía ahí, mirándolo fijamente, sonriendo sin moverse. Pensó que el archivo se había dañado durante el envío. Lo intentó otra vez. El resultado fue idéntico. Para cualquier otra persona, el video estaba completamente vacío. Solo él podía ver aquella imagen. Dicen que decidió borrar el archivo esa misma noche, pero durante varios días comenzó a recibir notificaciones de cuentas nuevas que utilizaban exactamente la misma fotografía de perfil. Siempre aparecían cuando ya era de madrugada. Siempre desaparecían antes del amanecer. Nunca enviaban mensajes. Nunca dejaban comentarios. Solo aparecían entre las sugerencias y luego dejaban de existir. Lo más extraño todavía no había ocurrido, porque algunos usuarios comenzaron a afirmar que la sonrisa de aquella persona nunca era exactamente igual. Era un cambio mínimo, casi imposible de notar, pero suficiente para hacer sentir que, de algún modo, el rostro estaba cada vez más cerca de la cámara. Muchos dicen que todo se debe a falsas memorias o a imágenes manipuladas por la compresión de los videos. Otros prefieren no buscar nunca más esas publicaciones, por si acaso, y quizá eso explique por qué estas historias siguen circulando tantos años después.
Nadie logra demostrar que ocurrieron, pero tampoco desaparecen. Siempre aparece alguien nuevo diciendo haber visto lo mismo. Siempre surge otra captura borrosa, otro perfil imposible de encontrar, otra transmisión sin explicación. Y cuando parece que la historia finalmente terminó, aparece un nuevo testimonio que vuelve a sembrar la duda. Porque según otra de las leyendas más inquietantes relacionadas con TikTok, hay un tipo de video que solo aparece exactamente a las 3 de la madrugada, y quienes aseguran haberlo visto dicen que lo verdaderamente aterrador no era el contenido, sino lo que ocurrió después de cerrar la aplicación. Si conoces una historia parecida o alguna leyenda sobre aplicaciones que todavía te haga dudar, cuéntala en los comentarios. A veces, los relatos más inquietantes son los que parecen demasiado normales para ser inventados. Las 3 de la madrugada tienen algo inquietante incluso para quienes no creen en supersticiones. A esa hora, las calles suelen estar vacías, el ruido de la ciudad desaparece y cualquier sonido parece más fuerte de lo normal. Quizá por eso tantas historias comienzan exactamente en ese momento. Una de las leyendas más repetidas entre usuarios de TikTok habla de un supuesto video que solo aparece durante unos minutos, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Nadie sabe quién lo publica, nadie logra encontrar el perfil después, y casi todos los relatos coinciden en un detalle. El video parece completamente normal durante los primeros segundos. Un joven que trabajaba de noche contó que al regresar a casa acostumbraba cenar mientras veía videos para despejar la mente. Aquella madrugada, después de varios clips de humor y recetas de cocina, apareció uno grabado desde el interior de un automóvil. La cámara apuntaba hacia una calle residencial. No ocurría absolutamente nada. El motor estaba apagado. No se escuchaba música, solo el sonido lejano del viento. Pensó en deslizar al siguiente video, pero esperó unos segundos más. Entonces notó algo extraño. Una casa del fondo tenía una ventana iluminada. Al principio, parecía una vivienda cualquiera. Sin embargo, la luz comenzó a apagarse y encenderse lentamente. No como un foco descompuesto, sino siguiendo un ritmo casi perfecto. 3 destellos, una pausa, 2 destellos, otra pausa. Después, la cámara del video giró apenas unos centímetros, lo suficiente para mostrar el espejo retrovisor, y ahí apareció una persona sentada en el asiento trasero. No hizo ningún movimiento, no habló, solo permanecía inmóvil. El video terminó de inmediato. El joven sintió un escalofrío. Intentó reproducirlo otra vez. Ya no estaba. Pensó que era una grabación de terror diseñada para sorprender a quien llegara hasta el final. Pero aquella misma noche, al salir a tirar la basura, vio un automóvil estacionado frente a su edificio. Era del mismo modelo, del mismo color, y tenía una pequeña calcomanía en la parte trasera exactamente igual a la del video. Nunca supo si realmente era el mismo vehículo. Jamás volvió a verlo. Algunas personas creen que fue una coincidencia imposible, otras dicen que ese supuesto video cambia para cada usuario, que muestra lugares distintos, automóviles diferentes, calles diferentes, pero siempre termina con alguien observando desde donde nadie debería estar. Lo curioso es que nunca existen pruebas. Los videos desaparecen antes de poder descargarse, las capturas aparecen borrosas, y las cuentas dejan de existir pocas horas después. Muchos piensan que todo forma parte de una leyenda creada por Internet, pero la historia sigue apareciendo cada cierto tiempo con protagonistas diferentes que jamás parecen conocerse entre sí. Lo peor ocurrió cuando un grupo de amigos decidió buscar deliberadamente ese supuesto video. Esperaron despiertos hasta las 3 de la madrugada durante varios días. Nada. La cuarta noche apareció. Solo uno de ellos pudo verlo. Los demás aseguraban que en sus teléfonos seguían apareciendo videos completamente normales. Cuando el muchacho describió la grabación, todos comenzaron a bromear. Hasta que dijo una frase que hizo que el ambiente cambiara por completo. Afirmó que el video mostraba exactamente la casa donde estaban reunidos. Nadie le creyó. Abrió la ventana. La calle estaba completamente vacía.
Pero había un automóvil estacionado frente a la banqueta, con el motor apagado, sin luces, y sin que pudiera distinguirse a nadie en su interior. Nunca se acercaron para comprobarlo. Prefirieron cerrar la cortina, esperar a que amaneciera, y, según cuentan, al volver a mirar por la ventana, el automóvil ya no estaba. Muchos aseguran que fue solo una sugestión alimentada por el miedo. Otros creen que esa decisión de no acercarse fue precisamente lo que evitó descubrir algo imposible de explicar. Si esa historia ya resulta inquietante, existe otra que ha circulado durante años en diferentes países de Hispanoamérica y que siempre cambia de protagonista, aunque conserva exactamente el mismo detalle. Todo comienza cuando una persona comenta un video aparentemente cualquiera. No escribe nada extraño, solo un emoji, una palabra o un simple ¡qué miedo! Horas después recibe una respuesta, no de otro usuario, sino del propio creador del video. El mensaje siempre parece inofensivo. Gracias por verlo. Qué bueno que llegaste. Ojalá no cierres la aplicación todavía. Quienes reciben esos comentarios suelen responder con naturalidad. Después visitan el perfil y descubren algo desconcertante. No existen más videos, no hay seguidores, no hay información, solo una fotografía de perfil completamente negra. Al día siguiente, la conversación desaparece, como si jamás hubiera existido. Hasta ahí podría parecer un error de la plataforma. Pero varios testimonios agregan un detalle mucho más extraño. Pocas noches después comienzan a aparecer sonidos en la casa, un teléfono vibrando cuando no ha llegado ninguna notificación, pasos en el pasillo, golpes suaves en una puerta, el ruido de una silla moviéndose lentamente en otra habitación. Todos son sonidos fáciles de explicar por separado. La madera se expande, los edificios crujen, los vecinos hacen ruido. Sin embargo, quienes cuentan esta leyenda aseguran que esos sonidos desaparecen exactamente el día en que eliminan la aplicación. ¿Casualidad? Nadie lo sabe. Pero la historia sigue compartiéndose una y otra vez, siempre con nombres distintos, siempre en ciudades diferentes, siempre terminando de la misma manera, con alguien que prefiere no volver a instalar TikTok. ¿Tú qué harías si una cuenta sin seguidores respondiera a un comentario que ya ni siquiera recordabas haber escrito? Quizá ignorarías la notificación, quizá borrarías el mensaje, o quizá por simple curiosidad abrirías el perfil. Y es precisamente esa curiosidad la que da vida a casi todas las leyendas urbanas, porque siempre existe alguien dispuesto a comprobar si el rumor es cierto. Y gracias a eso apareció otro relato todavía más desconcertante. Algunos usuarios hablan de un filtro que nunca figuró entre las opciones oficiales de la aplicación. Según cuentan, aparecía de forma aleatoria mientras grababan un video. No añadía efectos, no cambiaba colores, no modificaba el rostro. Simplemente mostraba un pequeño punto blanco detrás de la persona. Al principio parecía un error de la cámara, pero el punto siempre permanecía a la misma distancia, incluso cuando el usuario cambiaba de habitación. Una joven intentó grabar varias veces pensando que el lente estaba sucio. El punto seguía ahí. Probó con otro teléfono. Desapareció. Volvió al primero. El punto regresó. Decidió ignorarlo. Días después, revisó los videos que había grabado. El punto blanco ya no estaba. En su lugar aparecía algo parecido a una silueta desenfocada, tan tenue que podía confundirse con una sombra. Nunca supo si realmente estaba ahí o si su imaginación completaba la figura. Mostró el video a sus amigos. Algunos aseguraban no ver absolutamente nada. Otros decían distinguir claramente una forma humana detrás de ella. Desde entonces, cada vez que esa historia vuelve a publicarse, las opiniones se dividen de la misma manera. Hay quienes afirman que todo se debe a la compresión del video. Otros creen que ciertos teléfonos generan artefactos visuales. Y también están quienes prefieren no revisar demasiado el fondo de las grabaciones hechas durante la madrugada. Porque, según la leyenda, algunas sombras solo aparecen cuando nadie las está buscando. Lo cierto es que TikTok ha dado origen a cientos de rumores parecidos.
Algunos nacen como simples historias para entretener. Otros evolucionan con el tiempo, incorporando nuevos detalles y nuevos testigos. Y quizá esa sea la razón por la que resulta tan difícil olvidarlos, porque no hablan de castillos abandonados ni de criaturas imposibles. Hablan de un teléfono que cualquiera lleva en el bolsillo, de una pantalla que todos observan antes de dormir, de una notificación que podría aparecer esta misma noche. Y cuando el escenario es tan cotidiano, la duda tarda mucho más en desaparecer. Pero todavía faltan las historias que muchos consideran las más perturbadoras de todas. Aquellas en las que un simple video parecía anticipar acontecimientos que todavía no habían ocurrido, y cuyos protagonistas aseguran que comprendieron demasiado tarde que el verdadero problema nunca estuvo dentro de la aplicación. Hay personas que aseguran que el algoritmo parece adivinar nuestros gustos. Después de unos cuantos minutos viendo videos, la aplicación comienza a mostrar exactamente lo que queremos encontrar: mascotas, recetas, música, viajes o historias de misterio. La mayoría piensa que solo son datos y estadísticas, pero existe una leyenda que propone una explicación mucho más inquietante. Según ese relato, de vez en cuando TikTok no muestra lo que quieres ver, muestra lo que está a punto de ocurrir. La historia comenzó a difundirse en distintos foros cuando un repartidor contó una experiencia que nunca pudo explicar. Todas las mañanas recorría diferentes colonias de la ciudad entregando paquetes. Conocía casi todas las calles y rara vez se equivocaba de dirección. Una noche, mientras descansaba antes de dormir, apareció un video extremadamente corto. Duraba apenas 5 segundos. Se veía una bicicleta tirada sobre la banqueta, un poste con un anuncio arrancado y una camioneta blanca estacionada frente a una casa color verde. Nada parecía fuera de lo normal. El hombre deslizó al siguiente video sin darle importancia. A la mañana siguiente recibió una entrega en una colonia que nunca había visitado. Después de varios minutos buscando la dirección correcta, dobló una esquina. Entonces sintió un escalofrío. Frente a él estaba exactamente la misma escena. La bicicleta, el poste, la camioneta, incluso una maceta rota junto a la entrada de la casa, ocupaba el mismo lugar que había visto la noche anterior. Detuvo la motocicleta. Miró alrededor intentando encontrar alguna explicación. Pensó que quizá había pasado por ahí antes y simplemente no lo recordaba, pero estaba completamente seguro de que jamás había visitado esa calle. Lo más extraño ocurrió mientras entregaba el paquete. La persona que abrió la puerta le preguntó si se sentía bien. Le dijo que llevaba varios segundos mirando fijamente hacia el otro lado de la calle. Él respondió que solo le parecía familiar el lugar. La mujer guardó silencio unos instantes. Después comentó algo que nunca olvidaría. «No eres el primero que dice eso». No explicó nada más. Cerró la puerta y el repartidor decidió marcharse lo antes posible. Durante varios días intentó encontrar aquel video. Nunca apareció otra vez. Meses después, descubrió que otras personas describían experiencias casi idénticas. Siempre cambiaban los lugares. Siempre cambiaban los protagonistas. Pero todos afirmaban haber visto una escena completamente común antes de encontrarla en la vida real. Muchos dicen que solo se trata de una falsa sensación de familiaridad, ese extraño fenómeno en el que el cerebro cree haber vivido antes una situación. Otros creen que la aplicación simplemente recomienda contenido grabado cerca de nuestra ubicación. Sin embargo, ninguno de esos argumentos explica por qué los videos desaparecen sin dejar rastro, ni por qué tantos aseguran haberlos visto horas antes de llegar a esos lugares. Lo que encontró una joven estudiante unos meses después sigue siendo uno de los relatos más comentados. Acostumbraba guardar videos para verlos más tarde. Una noche, añadió uno a favoritos porque le llamó la atención una cafetería muy antigua, decorada con fotografías en blanco y negro. Planeaba visitarla el fin de semana. Cuando abrió nuevamente la lista de favoritos, el video había desaparecido. Supuso que el creador lo había eliminado. Días después, mientras caminaba por el centro histórico de otra ciudad durante unas vacaciones, comenzó a llover.
Entró en la primera cafetería que encontró para refugiarse. Al levantar la vista sintió que el corazón se le aceleraba. Era exactamente la misma, las mismas fotografías, las mismas lámparas, las mismas mesas de madera. Incluso un reloj detenido marcando las 4:20 ocupaba la pared del fondo. Sacó inmediatamente el teléfono. Quiso demostrar que aquel era el lugar del video, pero el archivo seguía sin existir. Preguntó al dueño cuánto tiempo llevaba abierto el negocio. El hombre respondió que varias décadas. Después añadió algo curioso. Muchos visitantes dicen que sienten haber estado aquí antes. Ella no respondió. Pagó el café y salió apenas dejó de llover. Con el paso del tiempo decidió contar su experiencia en Internet. Pronto comenzaron a responder personas narrando historias muy parecidas. Nadie pudo aportar una prueba definitiva. Solo recuerdos, solo coincidencias, solo esa incómoda sensación de que, por alguna razón, una pantalla había mostrado un momento que todavía no ocurría. Si esa leyenda ya parece difícil de creer, la siguiente resulta todavía más inquietante. Se conoce como el video sin reflejo. Todo empieza con una grabación aparentemente normal. Alguien baila, habla frente a la cámara o simplemente muestra algún paisaje. Nada llama la atención hasta que otro usuario comenta un detalle. En algún espejo del fondo, no aparece el reflejo del creador. Una influencer recibió cientos de mensajes señalando exactamente eso. Pensó que era una broma organizada por sus seguidores. Volvió a ver el video. El espejo era pequeño y estaba colocado detrás de ella. Al principio parecía reflejar correctamente la habitación, pero al detener la imagen cuadro por cuadro, descubrió algo extraño. La habitación sí aparecía, la silla, la ventana, las plantas. Todo estaba ahí, todo menos ella. El reflejo simplemente no existía. Creyó que se trataba de un error provocado por la inteligencia del teléfono al procesar la imagen. Eliminó el video. Subió una explicación. Pero entonces comenzaron los problemas. Algunos seguidores aseguraban que el video seguía apareciendo en sus recomendaciones. Otros afirmaban que jamás había sido eliminado. Lo más extraño era que todos describían detalles diferentes. Unos decían que el espejo estaba completamente vacío. Otros afirmaban distinguir una figura observando desde el fondo. Y algunos insistían en que el reflejo aparecía, pero realizaba movimientos distintos a los de la joven. Nunca fue posible comprobar cuál de todas esas versiones era cierta. El archivo original desapareció. Solo quedaron capturas de mala calidad compartidas cientos de veces, como sucede con casi todas las leyendas urbanas modernas. Cada copia parece diferente. Cada testigo recuerda algo distinto. Y precisamente por eso la historia sigue viva. Muchos creen que el verdadero miedo no está en la posibilidad de que ocurra algo paranormal, sino en no poder confiar completamente en aquello que vemos a través de una pantalla. Porque una fotografía puede alterarse, un video puede editarse, una aplicación puede fallar. Siempre existe una explicación lógica, hasta que aparece un detalle demasiado extraño para ignorarlo. Y entonces, la duda vuelve a instalarse. Esa misma duda dio origen a otra historia que, según quienes la conocen, jamás debe ponerse a prueba. Habla de un supuesto reto que nunca se hizo viral, nunca apareció entre las tendencias y aún así, miles de personas aseguran haber escuchado hablar de él. Lo inquietante es que nadie parece recordar exactamente quién fue el primero en mencionarlo. Solo saben que, después de verlo, algunos usuarios dejaron de publicar para siempre. Muchos creen que es solo otro rumor nacido para alimentar el miedo. Otros prefieren no buscar información, porque, como ocurre con todas las leyendas más persistentes, hay quienes dicen que basta con mostrar interés para que la historia termine encontrándote a ti. Si has escuchado alguna vez un relato parecido, ¿habrías intentado comprobarlo o habrías cerrado la aplicación de inmediato? A veces, la decisión más sencilla también puede ser la más prudente. Hay historias que nacen para hacerse virales y desaparecer pocos días después. Sin embargo, algunas parecen resistirse al paso del tiempo. Cambian de protagonistas, cambian de ciudades
y cambian de fechas, pero conservan un mismo núcleo imposible de explicar. Una de ellas habla de un supuesto reto que nunca apareció oficialmente dentro de TikTok. No tenía hashtag, no figuraba entre las tendencias, no existían videos populares hablando de él. Aún así, cientos de personas afirmaban haber escuchado exactamente la misma advertencia. Todo comenzaba con un video cualquiera. Podía ser una receta, una historia de terror, un paisaje, una mascota haciendo alguna travesura. Da igual el contenido. Lo importante ocurría al terminar. Justo antes de deslizar hacia el siguiente video, aparecía, durante menos de un segundo, una imagen completamente negra. En medio, podía verse un círculo blanco, nada más. La mayoría ni siquiera alcanzaba a notarlo. Pero quienes sí lo hacían recibían una extraña recomendación en los comentarios. Decía, no pauses el siguiente video. Sin explicación, sin contexto. Algunos ignoraban el mensaje. Otros, movidos por la curiosidad, hacían exactamente lo contrario. Esperaban a que apareciera otro video cualquiera y presionaban pausa. Según la leyenda, en ese instante comenzaban los problemas. Un profesor de secundaria contó que escuchó esa historia por boca de varios alumnos. Todos hablaban del mismo supuesto reto. Todos afirmaban conocer a alguien que lo había intentado. Naturalmente pensó que era otro rumor absurdo nacido en Internet. Aquella noche decidió comprobarlo por sí mismo. Después de casi una hora viendo videos, apareció aquella pantalla negra, tan rápida que estuvo a punto de pasar desapercibida. Recordó inmediatamente la historia. Esperó al siguiente video. Era una grabación completamente normal de una persona caminando por un parque. Presionó pausa. Durante un instante no ocurrió nada. Después observó un detalle. Entre los árboles, al fondo de la imagen, había alguien inmóvil mirando directamente hacia la cámara. Pensó que simplemente no lo había notado antes. Acercó la imagen. La calidad comenzó a deteriorarse. Los píxeles ocultaban el rostro. Pero la figura seguía ahí. Cuando soltó el dedo para continuar reproduciendo el video, aquella persona ya no aparecía. El profesor sonrió, convencido de haber encontrado una explicación lógica, hasta que revisó nuevamente el video desde el inicio. La figura nunca había estado ahí. Jamás volvió a intentar repetir el supuesto reto. Con el tiempo, escuchó versiones similares contadas por otras personas. Cada una describía una imagen diferente: un pasillo, una ventana, una puerta entreabierta, una sombra al final de una escalera. Pero todas coincidían en algo. Solo aparecía mientras el video permanecía en pausa. En cuanto volvía a reproducirse, desaparecía. Muchos dicen que todo se debe a la imaginación. Nuestro cerebro busca patrones incluso donde no existen. Quizás sea cierto. Pero la historia continúa circulando porque nadie ha logrado convencer a todos. Y donde existe la duda, las leyendas siguen creciendo. Algo parecido ocurre con otra historia conocida entre quienes acostumbran quedarse despiertos hasta muy tarde. Habla de las notificaciones fantasma. No son mensajes, no son comentarios, ni nuevos seguidores. Solo una vibración. El teléfono se ilumina. La pantalla muestra que ha llegado una notificación de TikTok. Cuando el usuario desbloquea el dispositivo, no hay absolutamente nada. Una estudiante comenzó a experimentarlo durante varias semanas. Siempre ocurría entre las 2 y las 4 de la madrugada. El teléfono vibraba una sola vez. Al abrir la aplicación, no encontraba ningún aviso nuevo. Pensó que era un error. Actualizó el sistema, borró la memoria caché, incluso reinstaló la aplicación. Las vibraciones continuaron. Una noche, decidió dejar grabando otro teléfono apuntando hacia el suyo. Quería demostrar que todo era un fallo del dispositivo. A las 3:17 de la madrugada, la pantalla efectivamente se encendió sola. El video registró claramente la vibración. Cuando revisó la grabación con calma, descubrió algo extraño. Durante apenas un instante, apareció una notificación, pero era demasiado rápida para leerla. Detuvo el video cuadro por cuadro. Consiguió distinguir únicamente 3 palabras:
Ya despertaste. No había remitente, no había logotipo, no había ningún otro dato, solo esa frase. Mostró el video a varios amigos. Algunos aseguraban leer algo completamente distinto. Otros decían que nunca apareció ningún texto. El archivo terminó compartiéndose muchas veces. Cada copia perdía calidad. Cada persona afirmaba haber visto un detalle diferente. Y como suele ocurrir con todas las buenas leyendas urbanas, nunca fue posible llegar a una conclusión definitiva. Quizá todo fuera producto de la compresión del video, quizá un simple efecto visual, o quizá no. Lo inquietante es que todavía hoy aparecen publicaciones asegurando haber recibido exactamente el mismo tipo de notificación, sin capturas, sin pruebas, solo relatos, relatos que, curiosamente, se parecen demasiado entre sí. Pero ninguna historia relacionada con TikTok resulta tan persistente como la conocida entre algunos usuarios como El Espectador. No se trata de una cuenta, no se trata de un video, ni siquiera de un supuesto fantasma. Es una sensación. Quienes hablan de esta leyenda aseguran que, después de permanecer varias horas viendo videos durante la madrugada, comienzan a sentir que alguien observa junto con ellos. No detrás, no desde otra habitación, sino justo a un lado, como si otra persona estuviera mirando la pantalla desde el mismo lugar. La primera reacción suele ser ignorarlo. Después llega la incomodidad. Finalmente, muchos terminan apagando el teléfono sin saber exactamente por qué. Un hombre relató que comenzó a experimentar esa sensación mientras trabajaba en turnos nocturnos. Durante los descansos veía videos para mantenerse despierto. Cada noche ocurría lo mismo. Al cabo de una hora sentía que alguien estaba sentado junto a él. Nunca veía nada, nunca escuchaba respiraciones, nunca encontraba evidencia alguna, solo esa extraña certeza imposible de explicar. Hasta que una madrugada decidió comprobarlo. Apagó la pantalla del teléfono. El cristal reflejó parcialmente su rostro, y detrás de él creyó distinguir otra silueta. Giró inmediatamente. No había nadie. Volvió a mirar la pantalla. Solo estaba su propio reflejo. Durante varios minutos, intentó convencerse de que había confundido una sombra con una persona. Sin embargo, desde aquella noche, dejó de usar el teléfono durante la madrugada. Años después, contó su experiencia en Internet. Pronto comenzaron a responder decenas de usuarios. Muchos afirmaban haber sentido exactamente lo mismo. No hablaban de apariciones, no hablaban de fantasmas. Solo de esa incómoda impresión de no estar completamente solos mientras observaban la pantalla. Tal vez sea una consecuencia del cansancio. Quizá el cerebro reacciona de manera diferente cuando llevamos demasiado tiempo frente al teléfono. O quizás sea otra historia nacida para alimentar el misterio. Nadie puede asegurarlo. Y precisamente ahí reside la fuerza de estas leyendas. No necesitan pruebas absolutas, solo necesitan una pequeña posibilidad. Un instante de duda, una coincidencia difícil de explicar, una notificación inesperada, un video que desaparece, un comentario imposible, porque una vez que la incertidumbre entra en la mente, resulta muy difícil expulsarla. Y aún queda una última historia, una que muchos consideran la más inquietante de todas, no porque sea la más aterradora, sino porque termina exactamente igual cada vez que alguien decide contarla. Con un teléfono apagado, una habitación completamente silenciosa y la incómoda sensación de que, aunque la aplicación ya esté cerrada, alguien sigue mirando desde el otro lado de la pantalla. Si disfrutas estas historias de misterio, suscríbete para no perderte la siguiente. Y si alguna vez has vivido una coincidencia relacionada con una aplicación o una red social que todavía no logras explicar, compártela en los comentarios. Tal vez descubras que no eres la única persona a la que le ocurrió. Hay una razón por la que muchas de estas historias nunca tienen un final definitivo. No importa cuántas veces alguien intente demostrar que todo fue un error, una coincidencia o un simple efecto del algoritmo, siempre aparece otra persona asegurando haber vivido algo parecido. Y entre todos esos relatos hay uno que suele mencionarse en voz baja,
casi como si contarlo fuera suficiente para volver a atraerlo. Lo conocen como el último video. La leyenda dice que no importa cuánto tiempo pases en TikTok, pueden ser 5 minutos, pueden ser 2 horas, pero si alguna madrugada continúas deslizando videos cuando ya sientes que deberías haberte ido a dormir, tarde o temprano aparecerá una publicación diferente a todas las demás. No tendrá música, no tendrá filtros, no tendrá texto, solo mostrará un lugar completamente vacío. Puede ser un parque, una carretera, una estación de autobuses, un pasillo de hospital, una escuela, un edificio abandonado. El escenario cambia según quien cuente la historia, pero todos coinciden en un detalle. La cámara nunca se mueve, parece colocada sobre un tripié, como si alguien hubiera dejado grabando durante varios minutos. Al principio no ocurre absolutamente nada. Quienes se desesperan cambian de video, pero quienes permanecen mirando hasta el final aseguran que sucede algo imposible de olvidar. En los últimos segundos aparece una persona caminando lentamente hacia la cámara. Nunca corre, nunca hace gestos, nunca habla, solo avanza, paso tras paso, hasta que el video termina. Eso, por sí solo, ya resulta inquietante, pero no es lo que hizo famosa a la leyenda. Lo verdaderamente extraño ocurre cuando el usuario intenta revisar nuevamente la publicación. Ya no existe, jamás vuelve a aparecer y, según el rumor, durante los días siguientes comienza a notar pequeñas coincidencias. Un desconocido que parece observarlo demasiado tiempo en el transporte público. Alguien detenido al otro lado de la calle sin razón aparente. Una figura inmóvil al fondo de un estacionamiento. Siempre demasiado lejos para distinguir su rostro, siempre desapareciendo antes de poder acercarse. Un estudiante de arquitectura decidió escribir su experiencia en un foro dedicado a misterios de Internet. Contó que vio aquel supuesto último video durante una noche de insomnio. La grabación mostraba un túnel peatonal iluminado únicamente por lámparas fluorescentes. Durante casi medio minuto no ocurrió nada. Después apareció una silueta. Caminaba muy despacio, con las manos dentro de los bolsillos, la cabeza ligeramente inclinada. Cuando el video terminó, sintió un escalofrío, pero no le dio mayor importancia. 2 días más tarde salió de la universidad al anochecer. Para llegar al estacionamiento, debía atravesar un túnel muy parecido al del video. Pensó inmediatamente en la historia. Se rió de sí mismo. Era evidente que su imaginación estaba jugando con él. Comenzó a caminar. A mitad del túnel escuchó pasos. No eran rápidos, no parecían perseguirlo. Solo seguían el mismo ritmo que los suyos. Se detuvo. Los pasos también. Miró hacia atrás. No había nadie. Continuó avanzando. Los pasos regresaron. Al salir al otro extremo, volvió a girar. El túnel permanecía completamente vacío. Jamás supo si realmente escuchó algo o si el eco había deformado el sonido de sus propios movimientos. Pero desde entonces nunca volvió a cruzarlo usando audífonos. Muchas personas respondieron a su publicación compartiendo experiencias similares. Algunas parecían demasiado exageradas, otras resultaban inquietantemente sencillas. Todas tenían algo en común. Nadie aseguraba haber visto nada sobrenatural. Solo describían situaciones normales que por alguna razón les habían producido un miedo imposible de explicar. Y quizá ahí se encuentra el verdadero origen de estas leyendas. No necesitan monstruos, no necesitan criaturas, no necesitan sangre. Basta con alterar apenas unos centímetros la realidad cotidiana. Una notificación que desaparece, un perfil imposible de encontrar, una transmisión que nadie más recuerda, un comentario escrito por una cuenta inexistente, un video que parece adelantarse unas horas al futuro. Eso es suficiente para que la imaginación haga el resto. Con el tiempo, comenzaron a surgir teorías para explicar por qué TikTok aparece con tanta frecuencia en historias de este tipo. Algunos creen que ocurre porque millones de personas pasan horas observando la pantalla y cualquier coincidencia termina pareciendo extraordinaria. Otros piensan que Internet funciona como un enorme teléfono descompuesto. Alguien inventa un relato, otra persona añade un detalle,
Un tercero cambia el escenario y, después de miles de versiones, nadie recuerda cuál fue la original. También están quienes prefieren guardar silencio, no porque crean que las historias sean reales, sino porque después de escuchar tantas versiones distintas, les resulta más cómodo no comprobar nada por sí mismos. Quizá esa sea la decisión más sensata, porque todas las leyendas urbanas sobreviven gracias a la misma pregunta. ¿Y si esta vez fuera diferente? Tal vez nunca sabremos cuántos de estos relatos nacieron como simples bromas, ni cuántos fueron alimentados por coincidencias, mucho menos si alguno tuvo un origen real. Pero eso tampoco importa demasiado. Las mejores leyendas nunca intentan convencer. Solo dejan una duda instalada en algún rincón de la mente. La próxima vez que abras TikTok antes de dormir, probablemente todo ocurra como siempre. Verás recetas, mascotas, viajes, comedia, noticias. Deslizarás un video tras otro hasta perder la noción del tiempo. Y quizá no aparezca nada extraño. Quizá cierres la aplicación y olvides por completo estas historias. O quizá, justo cuando estés a punto de apagar la pantalla, aparezca un video sin música, sin descripción, sin comentarios, un lugar completamente vacío, una grabación que parece no tener ningún sentido. En ese momento, seguramente recordarás todas las leyendas que acabas de escuchar. Pensarás que solo se trata de otra coincidencia, y lo más probable es que tengas razón. Pero existe una pregunta que ha acompañado estas historias desde que comenzaron a circular por Internet. Si algún día apareciera frente a ti un video que nadie más pudiera encontrar, ¿lo verías hasta el final? ¿O cerrarías la aplicación antes de descubrir qué ocurre en los últimos segundos? Quizá nunca conozcamos la respuesta, y tal vez sea precisamente eso lo que mantiene vivas estas leyendas. Si conoces otra historia inquietante relacionada con TikTok, con alguna otra aplicación o con cualquier rincón extraño de Internet, compártela en los comentarios. Muchas de las leyendas urbanas más famosas comenzaron exactamente así, con alguien contando una experiencia imposible de demostrar, pero demasiado inquietante para olvidarla. Y recuerda que, en ocasiones, los misterios más perturbadores no aparecen en casas abandonadas ni en bosques oscuros. A veces caben perfectamente en la palma de tu mano, detrás de una pantalla que millones de personas miran todos los días, esperando que el siguiente video sea completamente normal.